En este video tutorial les voy a explicar cómo memorizar las 6 fórmulas de las razones trigonométricas. A veces uno se intenta aprender cada una de estas fórmulas de memoria, pero llega un momento en que a uno se le olvidan. Entonces veamos una pequeña estrategia de cómo hacerlo con facilidad. Para esto únicamente tenemos que memorizar la palabra H, K, H, TOA. Veamos. SOHCAHTOA. 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 ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabrita? Veamos acá. S nos quiere decir seno del ángulo. ¿Cómo se define la función seno? Se define como el opuesto, cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí tenemos la primera fórmula. Veamos qué nos quiere decir la siguiente. C, coseno del ángulo. ¿Cómo se define coseno? Adyacente, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la T, ¿qué es lo que nos quiere decir? La T nos quiere decir tangente. T, tangente. ¿Y cómo se define? Opuesto, cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero dice usted, hacen falta 3 fórmulas. Las siguientes 3 fórmulas son un poquito fáciles de recordar. ¿Por qué? Seno tiene la función inversa. La inversa del seno empieza con C. Es CSC, cosecante. Cosecante del ángulo. ¿Cómo se define esta función? La inversa. Intercambiamos el orden y nos queda H entre CO. Hipotenusa entre cateto opuesto. Veamos la siguiente. Coseno. Coseno tiene una función inversa. ¿Cuál es? Empieza con S. Sec. Secante. ¿Cómo se define la secante? Solo le damos vuelta a esto. H entre CA. Hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, la inversa de la tangente es la cot. Cotangente. Cotangente del ángulo. ¿Cómo se define la cotangente? La inversa de esto. CA entre CO. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Y como pueden ver, la palabra SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, nos lleva a recordar seno, coseno y tangente. Y de seno obtenemos la inversa, solo le damos vuelta a la formulita. De coseno obtenemos la secante, invertimos la fórmula. Y de tangente obtenemos la cotangente, que es la función inversa a la tangente, y a esta formulita le intercambiamos el orden. Y de esta forma podemos aprender fácil y rápido las 6 razones trigonométricas.